La sociedad del adoctrinamiento resulta de los cambios que ha habido en los últimos 100 años, cuando las élites del poder tienen una gran capacidad tecnológica, económica, administrativa, militar, judicial, pueden lograr destruir la capacidad del sujeto para tener su propia vida interior y su propio sistema de ideas. Todas las sociedades con Estado se han basado en el adoctrinamiento desde hace milenios, ¿no? Pero no todas las sociedades han tenido los recursos a su alcance que tiene la sociedad actual. Pensemos incluso en los medios tecnológicos, ¿no? Entonces eso lo que han logrado es como destruir el mundo interior del sujeto. La persona hoy está devastada interiormente por una publicidad permanente, por una posibilidad que tiene el Estado, que realiza ahí los otros poderes económicos para imbuir a las personas de las creencias que ellos quieren que se tenga. O sea, la idea de individuo en la revolución liberal es súper perversa, pero lo más perverso de todo que ahora lo están logrando, nos están haciendo sujetos aislados, atomizados, disgregados. Ahora es cuando están realizando el proyecto del liberalismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucederá? Eso es un derrumbe. Primero, porque no tenemos capacidad de acción como sujetos aislados. Y en segundo lugar, porque ¿en qué queda la naturaleza humana que hasta Aristóteles, que era un malvado, la definió como sociable y colectiva? Si nosotros ahora estamos más allá de lo que Aristóteles dijo, más allá en el camino de lo malo, ¿no? Porque cuando él dice el ser humano es un animal político, está diciendo que es un animal que se asocia para el gobierno de la sociedad. Sin embargo, nosotros ya hemos perdido la capacidad de asociarnos o estamos a punto de perderla. Cómo salir de aquí es bastante difícil, ¿no? Puesto que ellos, la élite del poder, ha llegado a dominar el mundo interior del sujeto, ¿no? Quien domina la mente domina las conductas. No estamos hablando solo de un problema de creencias o de ideologías, que a los que manejan a la persona no les interesa tanto las ideologías sino como las conductas. Ellos buscan la determinación de conductas. Eso queda muy claro en la publicidad comercial, ¿no? Pero la publicidad comercial va mucho más allá de puro compre usted esto, sino establecen sistemas de creencias, establecen disvalores, establecen convicciones políticas. Es algo muy complejo. Y la publicidad comercial solo es una parte. Tenemos también la publicidad política, que es igual de funesta. Por ejemplo, las campañas electorales son una violación sistemática de la libertad espiritual o la libertad interior de la persona. En primer lugar, hay que concebir la ambivalencia de la libertad. La libertad humana, en un sentido, se hace mayor cuanto el poder de dominación es más grande. Quien domina puede poner a los dominados al servicio de sus metas y crear una capacidad de acción tanto mayor cuanto más dominados tenga. Esto es una ambigüedad de la libertad, ¿no? La libertad puede concebirse como bien o como mal. Esta idea de la libertad está presente en el Estado. Cuanto más capacidad tiene el Estado de controlar al pueblo, más libertad tienen los que forman parte del Estado. Quien domina pone a los dominados en función suya. Y esto es una idea perversa de la libertad. Esta idea, me vais a permitir que lo diga una vez más, aunque sé que hay un montón de gente que no está de acuerdo conmigo, es la idea de Nietzsche. O sea, y eso significa que la libertad no puede ser considerada como bien sino en determinadas condiciones, ¿no? ¿Cómo concebimos mi libertad? ¿Como mi capacidad para dominar a otros o como mi capacidad para hacer algo con otros? Y esta ambigüedad es sustancial a todo lo humano. No hay nada humano que no sea contradictorio y que pueda tener una lectura negativa, ¿no? Por lo tanto, esto hay que entenderlo porque si no, no se entiende lo que es el Estado. El Estado, nadie más libre que las élites del poder. Las élites del poder actuales, económicas y políticas, tienen un grado de libertad increíble. Y mucha gente que en su juventud ha sido radical, llega un momento que lo deja porque descubre que ganando dinero, teniendo poder o tal, consigue un grado de libertad que nunca lo va a tener, ¿no? Nosotros nos referimos a la otra libertad, a la libertad con los otros. Y podemos hablar igual de la universidad, del sistema educativo básico y medio, y salir de aquí. Vamos a ver, yo no tengo muy claro cómo hacerlo, es decir, yo no tengo una estrategia pensada, solo avanzamos, o yo avanzo al menos conociendo hoy una cosa, el año que viene otra, y espero que dentro de 3 años otra, ¿no? Por el momento llego hasta donde llego. Lo que se me ocurre es ser consciente de la gravedad del problema. O sea, ya por ahí me daría por contento y comprender que no es normal que el individuo sea bombardeado con todo tipo de mensajes.
Es decir, tenemos que acudir a una sociedad donde haya un silencio mediático, un silencio educativo, en la cual el sujeto pueda rehacer su vida interior por sus propias reflexiones, su propia experiencia y la relación con sus iguales, no que sea un objeto al que constantemente se le machaca de todo, ¿no? Desde creencias que a veces pueden no ser muy nefastas a las cosas que son verdaderamente destructivas, ¿no? Entonces esto ha dado origen también a una cosa muy propia de las sociedades actuales, que es la caotización de las mentes. Las personas viven en un estado de caos permanente, ¿no? Está claro que nos enfrentamos a una situación trágica en la evolución de la humanidad, ¿no? La humanidad ahora se está despeñando en la subhumanidad, en una situación terrible en la cual los elementos sustantivos del humano están desapareciendo. Yo esto ya lo intuí hace años, una sociedad de la docilidad casi absoluta, ¿no? No sería prudente meternos ahora en una discusión sobre la vaga del 14N, pero quizá ahí se ha puesto de manifiesto las debilidades en la resistencia y oposición al capitalismo, porque bueno, el sujeto está tan disminuido y la sociedad tan degradada que casi ya no tenemos capacidad de resistir, ¿no? Entonces es desde ahí de donde se inicia mi discurso, ¿no? No tenemos casi capacidad de resistir porque hemos sido destruidos, y a ver ahora cómo nos reconstruimos como seres humanos y por lo tanto como sujetos capaces de hacer una resistencia real. Clar, tot aquest adoctrinament que actualment ocupa pràcticament la totalitat del nostre temps, com bé dius, quines conseqüències té sobre el subjecte? La primera consecuencia es la devastación del mundo interior y la destrucción de la capacidad de pensar. Es decir, la capacidad de pensar es una actividad, pero si todo se le da a uno pensado, si constantemente uno recibe opiniones, entonces esa capacidad de pensar se pierde, ¿no? Es decir, tiene que haber un tiempo para el silencio, los mensajes tienen que cesar, ¿no? Eso queda muy claro en una campaña publicitaria o en la publicidad comercial. El adoctrinamiento es cuando la imposición de doctrina persigue al sujeto. Y otra cosa es informarse cuando el sujeto busca la información que necesita. Es decir, cuando alguien va, por ejemplo, a una biblioteca buscando algo que necesita, eso no es adoctrinamiento. Pero el sistema actual se basa en lo contrario. O sea, te cae, te tienes que proteger, ¿no? Es imposible protegerte porque en la calle está llena de publicidad, ¿no? Una sociedad libre tiene que ser con libertad de conciencia. Todo eso debería desaparecer. O sea, la publicidad comercial es ilegítima, la publicidad política es ilegítima, el sistema académico es ilegítimo, ¿no? Y lo que ha creado, pues, en primer lugar, es una degradación intelectual muy grande. El sujeto, cuando la mente es bombardeada, renuncia a pensar, porque se le da como todo hecho, ¿no? En segundo lugar, ha creado una relación muy conflictiva entre las personas, porque estos mensajes tienen en general un contenido de conflicto social. Un conflicto social en el sentido no entre el pueblo y el Estado, sino entre las personas. Un conflicto interpersonal, ¿no? Casi toda la publicidad se basa en esto, ¿no? Está claro, por ejemplo, la mayoría de las pelis son de policías, donde la gente, allí hay siempre un montón de muertos, palizas, violencia y tal, ¿no? Eso da una impresión deplorable de conflicto interpersonal permanente. Y yo, en tercer lugar, también señalaría la pérdida de las capacidades del lenguaje. El lenguaje es comunicación, pero claro, si el sujeto es solo receptor, no puede desarrollar sus capacidades comunicativas, ¿no? Eso queda muy claro en el sistema parlamentario. El sistema parlamentario es uno elige a quien o que hablan. En un sistema asambleario todo el mundo habla. Por lo tanto, hay una recuperación de las capacidades comunicativas. Mientras que en el parlamentarismo no, por su propia naturaleza. Es un juego donde miras a uno, miras a otros, escuchas, tal, o 1, 2, 3, 4. Y luego decides a quién votar, dejando aparte que el mensaje es en todo el mismo. Pero ¿qué función cumple el sujeto? Ninguna. El sujeto es pasivo, ¿no? El sistema asambleario exige una participación mayor, quizá no siempre al 100%, pero se requieren más elementos además de la asamblea, ¿no? Una voluntad de participar, otras cuestiones que serían difíciles de explicar. Nosotros tenemos que saber, querer y poder vivir asociadamente. Y esta es la precondición de la libertad. Daros cuenta, esto es muy importante. Sabemos vivir, queremos, podemos. Las tres cuestiones, podemos o no podemos, ¿no? Si ahora mismo se resolvieran los problemas de la convivencia que destruyen tantas realidades colectivas, si tuviéramos una varita mágica y hiciéramos, ya nos hemos hecho seres sociables, en
24 horas cambiaría la sociedad, porque habría tantas experiencias colectivas, tantos elementos asociativos que el Estado le podríamos poner a la defensiva, ¿no? Las cuestiones estructurales de la atomización social, el estado de bienestar atomiza, ¿no? Porque establece vínculos de arriba abajo. Es decir, nosotros estamos vinculados no con nuestros iguales para la sanidad o para la educación o para la atención de los ancianos, sino es una relación jerárquica, dependemos de los ministerios, no dependemos de nuestros iguales. Ahora mismo, por ejemplo, una cuestión que se va a poner dramáticamente sobre la mesa en los próximos años es el tratamiento a la tercera edad, a la gente anciana, ¿no? Eso va a ser un problemón. Y ahí se van a poner al descubierto toda la gente que ha defendido el estado de bienestar, porque ya no tiene dinero el Estado para atender a 8 millones de jubilados. Y la familia está destruida y todas formas de relaciones están destruidas. Entonces, a esta gente la van a meter directamente en los hornos crematorios, la van a meter directamente. Pero no de aquí a 50 años, esto va a pasar muy pronto, porque se han destruido todas las formas de sociabilidad natural y el Estado no tiene capacidad de atender. Y este adoctrinamiento anteriormente no era así. ¿Tú crees que ha aumentado recientemente? En concreto hace unos 200 años, ¿no? A raíz de lo que tú llamas revolución liberal, ¿no? Explica un poco... Claro, eso se ve muy fácil a través del desarrollo de los medios técnicos de adoctrinamiento. Es decir, hace 300 años había muy pocos, ¿no? Eran los curas que podían hacer un sermón en misa, pero ya fuera de ahí podía haber quizá un edificio que te magnificara el poder de la corona con escudos, pero bueno, se acababa ahí, ¿no? Ya a partir de los años 30 del siglo XIX se inicia la imprenta y se inicia la alfabetización de la gente y los periódicos. Es verdad que anteriormente había libros y llegaban, pero llegaban poco. O sea, el tiempo de adoctrinamiento era escaso, pero un salto en el adoctrinamiento es la prensa. La prensa ya hace que el individuo se ha atrapado día a día, sobre todo la prensa diaria. La prensa diaria es una comunicación de arriba a abajo diaria. Pero entonces sugieres que es una consecuencia, que como única causa está el desarrollo de tecnologías. Bueno, el desarrollo del Estado también, porque esas tecnologías las desarrolla el Estado. La prensa, para desenvolverse, necesitaba un instrumento que era el ferrocarril. Los periódicos llevaban a los sitios porque los llevaba el ferrocarril lo hace el Estado. O sea, aquí, en lo que llamamos España, lo que se llama España, el ferrocarril lo hace el Estado. Entonces, hay ahí una relación, ¿no? El Estado estaba interesado, el ferrocarril nunca fue rentable y la prensa tampoco, ¿eh? El Estado subvencionaba los grandes periódicos. Aquí ya hay una prensa ya muy desarrollada hacia 1880, con periódicos que tiraban 120.000 ejemplares, que se hacían en Madrid y luego llegaban a todos los puntos, también en Barcelona, pero menos. La prensa estaba en Madrid. Pero luego damos un salto, ¿no? Tenemos la radio, que ya empieza a ser activa en los años 20, luego después la televisión, luego después los sistemas actuales. Pero al mismo tiempo el Estado crece, el sistema recaudatorio es cada vez mayor. Por ejemplo, aquí se establece el registro civil en 1871. El registro civil es cuando ya las personas se las tienen completamente cogidas. Es un registro por el cual ahí consta nombre de los padres, de origen, tal. Entonces eso se utilizaba sobre todo para dos cuestiones: recaudar impuestos y llevar a los varones al ejército. Entonces hay una pérdida muy grande de libertad cuando se establece el registro civil, ¿no? Ya uno no era como antes, que bueno, pasaba bastante desapercibido. Desde entonces estás fichado. Y luego también hay una voluntad del Estado para incrementar su capacidad de presencia en todas partes. Luego la gran empresa capitalista introduce la publicidad comercial, ya es visible hacia 1870, 60, no con la contundencia que ahora, es decir, pero ya en la época pues había carteles comerciales que anunciaban pues desde bebidas hasta algún tipo de ropa. Claro, hoy nos daría eso risa, porque podría haber a lo mejor en Barcelona total 100 carteles comerciales, hoy hay 100.000, ni siquiera se pueden contar, ¿no? Porque anteriormente no existía, o sea, no había este adoctrinamiento, pero una dominación quizás más por la fuerza y tal. ¿No crees que era mucho mayor la dominación que había antes de estos 200, antes de esta revolución liberal?
Existía, vamos a ver, los aparatos del Estado eran débiles en todos los terrenos. También era débil el aparato policial, el aparato militar. Entonces, la capacidad que el Estado tenía para el dominio del pueblo en el siglo XVIII era imperfecta, y por eso se hace la Revolución Liberal. La Revolución Liberal significa, en primer lugar, incremento del ejército. El ejército intimida, asusta, no hace falta que vaya y mata a la gente, lo hace cuando hace falta, pero ya su existencia intimida. Por ejemplo, las casernas, los cuarteles no existieron hasta principios del siglo XVIII. Antes, bueno, se levantaba un ejército, pero luego, cuando se acababa la guerra, se disolvía el ejército. Quedaba solo una élite de oficiales. El ejército permanente es una creación del siglo XVIII. El cuartel se hace, los primeros cuarteles son de 1720. Y también los cuerpos policiales van creciendo. Por ejemplo, la Inquisición, se ha hablado mucho de ella, pero como policía, porque la Inquisición solo era una policía, era muy imperfecta. O sea, cuando se crean los cuerpos policiales potentes, la Guardia Civil, la primera policía moderna es los Mossos d'Esquadra. La Guardia Civil sigue el modelo de los Mossos d'Esquadra, que se crean aquí en Cataluña en el siglo XVIII. Todo el reglamento de la Guardia Civil está copiado de los Mossos d'Esquadra. Y ya la primera policía moderna aquí es la policía gubernativa de 1829. Es decir, la modernidad es un crecimiento de los instrumentos de dominación. Antes, ¿qué había? Pues había mucha cultura oral. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que volver atrás a esa sociedad más democrática, en cierto modo? ¿O qué estrategias seguimos? ¿Cómo enfocamos la lucha? Es decir... Pues por ahora no hay muchas respuestas a eso. Pero está claro, la vuelta atrás no es posible, ¿no? Una característica que tienen los cambios actuales, por ejemplo, los cambios tecnológicos, en cierta medida no serían reversibles, ¿no? No podríamos prohibir Internet en una sociedad libre, claro. Entonces, claro, ¿qué habría que hacer? Bueno, yo ya lo he dicho antes, lo primero sería ser conscientes de que esta sociedad se basa no solamente en el adoctrinamiento, sino en algo también que es el amaestramiento. O sea, adoctrinar es lanzar ideas, ¿no? Y lavar el cerebro a la gente, pero amaestrar es crear unas formas de vida que hacen que el sujeto acabe pensando de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, la peor forma de amaestramiento es el trabajo asalariado. O la vida en las ciudades. La vida en las ciudades, por su propia naturaleza, crea un tipo de sujeto que es un sujeto muy dócil, porque la vida en las ciudades es anónima, no hay relaciones interpersonales, todo esto, ¿no? Entonces, no puede haber en la ciudad un sujeto sociable. El sujeto sociable es más bien de la pequeña población. Ahora ya no, porque bueno, las cosas han cambiado. Primero, por lo tanto, tomar conciencia e insistir en la gravedad de este problema. Por ejemplo, ahora es ridículo de reducirlo todo a los recortes. Los recortes tienen su importancia, pero también la tiene la libertad de conciencia. Y ir analizando la situación a ver qué se nos va ocurriendo en el futuro como estrategias de superación de esto. Es decir, esto es como tenemos delante un ser monstruoso, ¿no? Y por el momento no sabemos qué hacer, ¿no? Lo único que estamos atentos, sabemos que ese ser está ahí. Y esperamos que con la reflexión, con la colaboración de todo el mundo, con la aportación de ideas, vayamos encontrando una estrategia que nos permita salir de la sociedad del adoctrinamiento. Pero ahora no la tenemos, yo no la tengo. Pero claro, ¿cuál es la meta? La meta tendría que ser una libertad de conciencia razonable, es decir, que el sujeto cree su propio mundo interior. Con ayuda de sus iguales, es muy distinto una conversación con una amiga o un amigo cuando tienes un problema que meterte a ver una película donde te destruyen mentalmente, ¿no? Los iguales son la gente que te quiere, con los que estás y los que te aportan, ¿no? Y tú les aportas a ellos. Pero claro, eso en parte se da en Internet un poco con el intercambio de email, pero bueno, se da en parte de una manera muy caricaturesca, ¿no? Porque la comunicación por escritos o por tal no es lo mismo que una conversación directa donde puedes tocar a la otra persona, donde puedes ver la cara, donde la comunicación por Internet es una caricatura de comunicación, ¿no? Lo importante es el contacto personal, ¿no? La sociedad actual tiene montones de problemas que no tenemos respuesta y eso es lo tremendo, ¿no? Se podría hacer una lista. Pero claro, no serviría de nada negar los problemas. Por el momento estamos ahí, los miramos, los observamos. Quizá no tenga solución. La humanidad puede haber llegado a un momento irreversible en donde las libertades más básicas ya no sean logrables. Eso es una respuesta. Yo creo que en mi libro lo digo al final. Esa es la versión pesimista, ¿no? La versión optimista, que se nos ocurrirá algo. Esperemos. Bueno, ¿sí? ¿Lo dejamos aquí? Bueno.
ideologías que a los que manejan a la persona no les interesa tanto las ideologías sino como las conductas. Ellos buscan la determinación de conductas. Eso queda muy claro en la publicidad comercial, ¿no? Pero la publicidad comercial va mucho más allá de puro compre usted esto, sino establecen sistemas de creencias, establecen disvalores, establecen convicciones políticas. Es algo muy complejo. Y la publicidad comercial. La sociedad del adoctrinamiento resulta de los cambios que ha habido en los últimos 100 años, cuando las élites del poder tienen una gran capacidad tecnológica, económica, administrativa, militar, judicial, pueden lograr destruir la capacidad del sujeto para tener su propia vida interior y su propio sistema de ideas. Todas las sociedades con Estado se han basado en el adoctrinamiento desde hace milenios, ¿no? Pero no todas las sociedades han tenido los malos, ¿no? Porque cuando él dice el ser humano es un animal político, está diciendo que es un animal que se asocia para el gobierno de la sociedad. Sin embargo, nosotros ya hemos perdido la capacidad de asociarnos o estamos a punto de perderla. Cómo salir de aquí es bastante difícil, ¿no? Puesto que ellos, la élite del poder ha llegado a dominar el mundo interior del sujeto, ¿no? Quien domina la mente domina las conductas. No estamos hablando solo de un problema de creencias o discursos a su alcance que tiene la sociedad actual. Pensemos incluso en los medios tecnológicos, ¿no? Entonces eso lo que han logrado es como destruir el mundo interior del sujeto. La persona hoy está devastada interiormente por una publicidad permanente, por una posibilidad que tiene el Estado, que realiza ahí los otros poderes económicos para imbuir a las personas de las creencias que ellos quieren que se tenga. O sea, la idea de individuo en la revolución liberal es súper perversa, pero lo más perverso de todo que ahora lo están logrando, nos están haciendo sujetos aislados, atomizados, disgregados. Ahora es cuando están realizando el proyecto del liberalismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucederá? Eso es un derrumbe. Primero, porque no tenemos capacidad de acción como sujetos aislados. Y en segundo lugar, porque ¿en qué queda la naturaleza humana que hasta Aristóteles, que era un malvado, la definió como sociable y colectiva? Si nosotros ahora estamos más allá de lo que Aristóteles dijo, más allá en el camino de lo